tardes. Le damos una cordial bienvenida a esta ceremonia de inicio de año académico del Magíster en Salud Pública. La Universidad Católica del Maule y su Facultad de Ciencias de la Salud les agradece su presencia en este evento. Extendemos también un cordial saludo a quienes están participando de forma online en esta instancia. Estimadas autoridades universitarias, estudiantes, académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. Nos complace iniciar oficialmente este año académico con una destacada investigadora que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar los graves efectos que los plaguicidas producen en la población. La doctora María Teresa Muñoz, vicerrectora de Investigación y posgrado de la Universidad Católica del Maule, con evidencia científica en mano, llegó en el año 2019 hasta la Comisión de Agricultura del Senado para advertir de la presencia de plaguicidas detectadas en la orina de estudiantes y trabajadores de la comuna de Talca, catalogados como riesgosos para la salud. Luego de ello, el SAC emitió una resolución exenta a través de la cual se prohíbe la importación y fabricación de plaguicidas a base de metamidofos. Un gran avance en el arduo camino de dar a conocer los peligros de la manipulación y de estos químicos altamente peligrosos. La doctora Muñoz y su equipo de investigadores siguen insistiendo en instalar este tema desde la ciencia como un problema de Chile. En una zona agrícola como la región del Maule, sin lugar a dudas, los efectos crónicos de estos químicos deben ser tema de salud pública, que les compete no solo a las autoridades, sino también a quienes se forman en nuestro magíster para liderar las transformaciones que el sistema de salud necesita. Invitamos a pasar adelante a la doctora María Teresa Muñoz. Muchas gracias. Bien, primero que nada agradecer la invitación a la directora del Magíster en Salud Pública y a la decana, Paula Ceballos, para poder presentar algunos de los trabajos que nosotros hemos hecho y también no solo presentar la evidencia científica, sino que también los procesos de reflexión y análisis crítico que hemos desarrollado y más que nada qué hacemos con estos datos, cómo nos planteamos frente a esta problemática, que a lo mejor ustedes han escuchado o han conocido algunos de los trabajos realizados, que en realidad va más allá de sentar datos duros, sino que también que tiene un componente ético además. A modo de introducción, ¿por qué en el fondo estamos estudiando el tema de la exposición a plaguicidas y los efectos de la salud de los niños? Primero, comentar que por producto de la deriva ambiental, por la aplicación de plaguicidas, y además por los efectos del cambio climático, se ha dado que las plagas son mucho más resistentes. Disculpe, ¿podría sacarme la mascarilla? Me cuesta mucho. Muchas gracias. Estoy lejos, además. Bueno, y aparte, como les comentaba, con respecto al cambio climático, y además el tema de la deriva ambiental, es decir, por los vientos y la falta de conocimiento y de precisión en la aplicación de estos plaguicidas, se ha visto un incremento en lo que se refiere a los riesgos de la población, principalmente que vive cercana a predios agrícolas donde se aplican, y por otro lado también la población agrícola trabajadora. Hay evidencias diversas, que más adelante les voy a mostrar, que evidencian las consecuencias en la salud, que no solamente son a nivel neurocognitivo, que es principalmente el tema que nosotros investigamos, sino que también están asociadas, por ejemplo, al desarrollo en general humano, al tema neuromotor, al tema endocrino, también afecta a nivel de desarrollo fetal, probablemente tal. También hemos visto que hay evidencias asociadas a la genotoxicidad y otras alteraciones que están, digamos, ampliamente difundidas en la literatura, algunas con más evidencia que otras. Sin embargo, esto en el fondo, más allá de toda esta evidencia que existe, esto aún en nuestro país ha presentado la dificultad de poder instalarlo con una acción, podríamos decir, más fuerte en lo que es la prohibición y lo que es la fiscalización del uso de estos plaguicidas, sobre todo los más peligrosos.
En diversos, por ejemplo, países se han encontrado más de 2 tipos de plaguicidas en frutas y verduras, por ejemplo, en el consumo de Chile. Si bien nosotros tenemos una norma que está fijada por el Ministerio de Salud que fija los límites máximos de tolerancia de la presencia de algunos residuos en los alimentos, que está asociado al Códex Alimentario, que para los que saben del tema de nutrición es una de las bases y de los acuerdos fundamentales asociados a la FAO, que permite, ¿verdad?, hasta qué punto se permiten estos tipos de tóxicos en los alimentos. No hay nada que regule, por ejemplo, el tema que existan más de uno. O sea, se regula como individual, pero no hay nada que diga con respecto a la presencia de más de uno, ya que en el fondo aumenta, en este caso, el riesgo. Otro elemento también que no solamente está asociado al tema alimenticio, sino que también y ambiental, sino que al tema de los productos domésticos. Ya nosotros sabemos de que no solo en nuestro país, sino principalmente en Latinoamérica, hay plaguicidas prohibidos que están en otras partes del mundo, que están limitados, que ya están prohibidos o restringidos, y que tienen efectos dañinos, sin embargo, en los plaguicidas de uso doméstico que nosotros tenemos y que son ampliamente utilizados, por ejemplo, en el control de plagas de animales, están presentes, como por ejemplo el diacinón, ya se mencionaba el metamidofo como uno de los plaguicidas que se logró prohibir el año 2019, pero está recién desapareciendo de los volúmenes desde las bodegas de este tipo de plaguicidas. Y otros, ¿verdad?, que estarían en este caso generando efectos negativos. Y como les decía, si bien el decreto 158 regula la aplicación terrestre de los plaguicidas, la ley no restringe cómo comprar ni quién aplica los plaguicidas. Lo único que se restringe es que tiene que ser mayor de edad. ¿Ya? Pero todavía no hay una regulación de que diga que la persona que en el fondo compra y aplica los plaguicidas tenga algún tipo de capacitación o algún tipo de certificación. Bueno, acá está lo de la evidencia, hay mucho trabajo publicado en diversos países. Comentar que principalmente el efecto está asociado, por ejemplo, de los plaguicidas órganos fosforados, que es el que principalmente nosotros hemos estudiado, está asociado a nivel neurocognitivo o neuroconductual. Sin embargo, también hay otros riesgos de otros tipos de plaguicidas que también nosotros nos ha interesado y que yo aquí les voy a presentar algunos trabajos que también son neurotóxicos como los piretroides, que últimamente, debido justamente a toda esta evidencia amplia que hay con respecto a los daños que provocan la salud de los órganos fosforados, ha comenzado a utilizarse como reemplazo. ¿Ya? Si bien hay estudios que se han levantado con secuencia, todavía no es tan grande la evidencia como el caso de los órganos fosforados. Y también como algunos tipos de herbicidas, también les voy a mencionar. Las poblaciones más vulneradas, como les decía, son las comunidades rurales. Además de estar expuestas a los plaguicidas por el consumo de vegetales, como mencionábamos, también por el tema del uso doméstico, también el tema de la aplicación fuerte que existe en algunas épocas, lo que hace, ¿cierto?, que existan un periodo de mayor exposición para esta población y por lo tanto están expuestos a dosis, podríamos decir, bajas o moderadas, por ejemplo, la población rural que vive cerca de estos predios, a lo largo del tiempo, pero principalmente con más fuerza en las épocas de primavera y verano. El problema es que justamente viven, estudian y trabajan cerca de los predios agrícolas que aplican constantemente una diversidad de plaguicidas y, por supuesto, sin regulaciones, si bien hay normativas, las tenemos, existen, ¿ya? Nosotros, de hecho, en el terreno observamos cómo la fiscalización es bien difícil, que se desarrolle producto de también el amplio, podríamos decir, territorio que tenemos de desarrollo de la actividad agrícola nuestro, sobre todo en la zona de la región del Maule y la región de O'Higgins. No solo el uso plaguicida además está limitado al tema agrícola, sino también se utiliza, por ejemplo, en el ámbito forestal. Nosotros entonces hemos hecho diversos estudios y el objetivo principal de esta presentación que yo les quiero hacer, y tomado de estos estudios, es dilucidar la situación de exposición a plaguicidas, principalmente órganos fosforados, como les mencionaba, pero también vamos a abarcar otros, en comunidades escolares rurales, develar los dilemas bioéticos en la que se sitúan y la necesidad de aplicar elementos de la justicia ambiental para generar un cambio y acciones que permitan mejorar su calidad de vida y salud por el derecho a vivir libres de contaminación ambiental. Por eso les decía al inicio, no solamente tiene el objetivo de presentar evidencia y digamos cómo se han aplicado diversas metodologías y diseños del área de la salud pública y la epidemiología, sino que también hacer ese elemento
reflexivo que permite en el fondo tomar decisiones ya directamente por el beneficio de la población. La relevancia de lo que les presento en la revisión de esta clase se enmarca justamente en generar un análisis reflexivo de la condición de justicia ambiental que requieren las comunidades rurales en puesta agrotóxico y con el fin de orientar acciones para que se generen espacios y normativas que permitan entonces que las comunidades estén protegidas de estos veneno y así se pueda también participar de manera más activa en las decisiones políticas. Nosotros sabemos que en este momento estamos en un proceso histórico en donde se está presentando una nueva constitución y justamente una de estas temáticas está entrando, ¿ya?, en lo que se refiere a la participación ciudadana con respecto a la toma de decisiones que se desarrollan en las comunidades asociados a la exposición, por ejemplo, a contaminantes y no tener, digamos, en este momento lo que vivimos en varias zonas que se denominan como zonas de sacrificio, producto de el poco control, la poca regulación, también el poco conocimiento con respecto a estas temáticas. No quiero decir solamente plaguicida, sino en general. Entonces, la idea justamente es mirar este tema y abordarlo desde la evidencia, desde los conocimientos del ámbito de la salud pública, de cómo podemos entonces generar un espacio de acción. Para realizar entonces esta revisión consultamos la literatura científica de los últimos 15 años, las bases de datos electrónicas y también, bueno, PubMed, lo que van a hacer bases electrónicas que ustedes van a tener acceso, ustedes están recién empezando, ¿verdad? Pero los que ya no tienen experiencia en el tema van a empezar a conocer desde el primer día de clase. Van a empezar a trabajar en ella, así que por eso me interesaba mencionarla. Libros de divulgación científica, normativas, leyes, páginas web, etcétera. Y artículos, obviamente, científicos asociados a los efectos y exposición a plaguicidas escolares y al tema de bioética y justicia ambiental, y se analizaron estos contenidos. La exposición a plaguicidas en niños, plaguicidas y efectos en la salud de escolares, y la situación de plaguicidas en los escolares rurales en Chile. ¿Ya? Primero, introducir. Obviamente, yo mencioné los órganos fosforados, que es el principal plaguicida que a nosotros nos interesó estudiar. ¿Qué son? ¿Ya? ¿Y cómo afectan los plaguicidas órganos fosforados? Bueno, los plaguicidas órganos fosforados son plaguicidas sintéticos, son creados en laboratorio, ¿ya? Son en realidad antiguos, no es reciente la producción de estos plaguicidas, y que principalmente afectan el sistema nervioso de los seres vivos. ¿Ya? Lógicamente apuntan a tener acción en los insectos, principalmente. Son insecticidas. Específicamente, ¿cómo afectan el sistema nervioso? Aquí ustedes pueden ver este monito, ¿ya? Aquí está el espacio sináptico, la neurona, ¿cierto? Una neurona, la inicial, ¿verdad? Y la otra neurona que va a recibir el impulso, ¿verdad? Se provoca el impulso nervioso en la primera neurona y va a recibir la información, ¿verdad? Más, ¿cómo se llama? Neuroquímica, ¿ya? Del espacio sináptico en la postneurona. Aquí ustedes ven algunos dibujitos, están los verdes, que sería acetilcolina, que es un neurotransmisor, para los que saben del tema, ¿verdad? Que nos permite activarlo, estar atento, aquí mismo está midiendo la acetilcolina de manera equilibrada. Y aquí está esta pelotita, es la acetilcolinesterasa, que es una enzima que recapta la acetilcolina y la devuelve a la neurona inicial, ¿verdad? Y la preneurona. Y por otro lado, la que está aquí, que sería el plaguicida, órgano fosforado. ¿Y qué hace el plaguicida, órgano fosforado? Bloquea la acetilcolinesterasa, ¿ya? ¿Y qué pasa si bloquea la acetilcolinesterasa? Tenemos la neurona inicial sigue produciendo acetilcolina y por ende el espacio sináptico se ve saturado de este neurotransmisor y por ende provoca, ¿cierto?, de que la otra neurona mantenga, ¿verdad?, los efectos de la actividad neuronal y se genere un potencial en acción, se sobreestimula al final y por ende se provoca la sintomatología asociada a la intoxicación. Dependiendo de la cantidad del órgano fosforado va a ser el nivel de intoxicación. Pueden haber intoxicaciones que son leves, moderadas, altas, ¿verdad? Y bueno, que lógicamente de moderada a alta hacia arriba, según la susceptibilidad de las personas, puede provocar la muerte. Esos son los síntomas en general que la gente manifiesta cuando tiene una intoxicación moderada, de debilidad, fatiga, mareo, náuseas, dolor de cabeza, diarrea, pérdida de apetito, irritación ocular y sed, y cuando ya es alta puede provocar, ¿cierto?, un paro cardiorrespiratorio, puede provocar un coma y finalmente la muerte, ¿ya? Entonces por eso es tan complicado y se generan una serie de documentos, regulaciones, normativas,
¿verdad? Y seguimiento y vigilancia con respecto a las personas que están expuestas a este tipo de plaguicidas. Sin embargo, no es suficiente por lo que nosotros hemos visto. Está muy, en la normativa chilena, está muy asociada principalmente a la regulación con los trabajadores agrícolas y que están expuestos de manera inmediata, pero no hay una vigilancia con la población en general y las exposiciones crónicas. ¿Ya? Se hace vigilancia principalmente a la exposición asociada más a las intoxicaciones agudas. Bueno, ¿cómo se metaboliza el órgano fosforado? Esto es también importante mencionarlo. Primero que nada, hay diversas vías, como les decía al inicio, de estar expuestos, y las fuentes pueden ser a nivel respiratorio, o sea, por el aire, ¿verdad? Por otro lado, el hecho de estar a nivel sensitivo de la piel, estar expuesto a tocar ciertas plantas o ciertos instrumentos que tienen el plaguicida, sin los elementos de protección personal, y por la vía digestiva. El organismo lo metaboliza y de alrededor cercano, dependiendo de cada organismo, de 48 horas uno lo puede eliminar, y en general, ¿cómo se evalúa la exposición crónica o está, digamos, asociada a este tipo de exposición? A través de los metabolitos, a través de la orina, ¿ya? Nosotros en general los estudios nos hemos concentrado en estos metabolitos que son los diacilfosforados, están acá, y que cada uno, tanto los dietiles como los dimetiles, se asocian a algunos tipos de plaguicidas. Por ejemplo, los dietiles están principalmente asociados, por los que mencioné recién, al diacinón, ¿ya? Los dimetiles están asociados a la 5-metil, el dietil al clorpirifos, dimetiles al fenitrotión, que a lo mejor para usted es medio chico lo que estoy diciendo, pero el fenitrotión está presente en una plaguicida comercial muy usado en polvo, que se llama Tana. ¿Ya? Vamos a ver para que se hagan una idea. En general, esto obviamente nosotros lo que encontramos están más relacionados con los plaguicidas que se usan en el ámbito agrícola. Y esto uno lo puede analizar en la orina, además de otros tipos de metabolitos que también nosotros voy a mostrarles, que están asociados a los metabolitos específicos ya de clorpirifos, de diacinón, de malatión, que son otro tipo de estos plaguicidas que estamos. Bueno, con respecto a la literatura revisada, nosotros encontramos algunos resultados que aquí yo destaco. O sea, encontramos varias evidencias, pero aquí los que más destaco y llama la atención, por ejemplo, un estudio realizado en Estados Unidos en el año 2010, donde en niños se encontró que altas concentraciones de estos metabolitos organofosforados en la orina estaban, ¿cierto?, por sobre lo esperado y asociado a la aplicación de insecticidas dentro del hogar. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que no solamente afecta a las comunidades rurales, sino también urbanas, pero las urbanas están asociadas principalmente o a la dieta o al uso domiciliario. Otro estudio en México también encontró que el 100% de las muestras de orina detectaron al menos 2 plaguicidas, que son los que menciona acá. Este es un órgano fosforado, y estos se encontraron en el 70%, estos 3 tipos de plaguicidas, es un herbicida este que está acá. Y otro estudio con 48 niños hispanos que viven en Estados Unidos encontró que un 100% de los niños que tenían órgano fosforado en la orina presentaba, en este caso, problemas de dificultad atencional y baja flexibilidad cognitiva, ¿ya? Y lógicamente controlando por los otros efectos. Igual incluía también el bajo nivel educacional que pedía, ¿verdad?, que está asociado a que los padres tenían 12 años de educación, que impedía, ¿cierto?, de tener menor riesgo en el caso de estos niños en la presencia de estos órganos fosforados en la orina. Ojo que 12 años era la edad del estudio promedio de los padres, ¿ya? Eso para nosotros es alta calificación. En nuestro país, la edad promedio de educación de los padres que encontrábamos en nuestros estudios es alrededor de 8 años. ¿Ya? Entonces, en el fondo, siempre el nivel educacional va a influir, pero si controlamos por el nivel educacional, de todas maneras, se encontraba esta asociación. Y otro estudio en Estados Unidos, en este caso fue un estudio longitudinal, por eso la muestra es tan chiquitita, es decir, de varios periodos, que hicieron, encontraron en un largo periodo de tiempo, siguiendo a estos niños, que la concentración urinaria promedio de metabolitos para el malatión y clorpirifos descendió hasta niveles no detectados cuando aplicaron dietas orgánicas. ¿Ya? Estos 23 niños los midieron, ¿cierto?, antes por consumo como común que tenían, después tomaron a estos niños, les dieron una dieta orgánica y les pidieron que no consumieran lo que venden en el mercado,
y se demostró efectivamente que cuando la población reduce el consumo de estos residuos, o sea, de estos alimentos que están en el mercado común, la población se ve menos expuesta a estos residuos. El estudio mostró que con niños también en Canadá, que altos niveles de metabolitos organofosforados en orina se asocia con la presencia y contacto con animales dentro de la casa que aplica plaguicida. Yo les comentaba, o sea, por ejemplo, en nuestro país tenemos el Desinón que se encuentra en las correas de los animales o en los plaguicidas que se usan para el control de garrapatas, principalmente o pulgas, y tienen órganos fosforados. Efectivamente, esto se encuentra en estos países que también son más desarrollados. También en otras comunidades ya agrícolas, probablemente tal, de Estados Unidos, concentraciones de proteínas más elevando el polvo doméstico de casas donde los padres son agricultores. Y así otros elementos asociados al polvo doméstico, los juguetes de los niños con presencia de estos plaguicidas, en el caso de comunidades rurales, y el tema de también cómo algunos tipos de fruta tienen, digamos, mayor presencia de estos residuos peores. ¿Cuál es el problema? ¿Qué provocan los niños? Bueno, hay varios elementos. ¿Por qué los niños están en más riesgo? Primero que nada, los niños obviamente son similares, los efectos, ¿ya?, que los adultos, pero las consecuencias en el organismo están vinculadas a otras variables que son individuales, sociales y ambientales. Por ejemplo, los niños son más susceptibles por su menor tamaño, tienen un metabolismo más rápido, tienen más poros, tienen la refrigeración más rápida, son menor altura y por ende tienen contacto con la tierra. Otro elemento también que está asociado a la exposición prenatal, efectivamente los defectos que están asociados a las alteraciones en el tubo neural del embrión, la muerte fetal, el aborto espontáneo y otras evidencias que se han encontrado están vinculadas a la exposición de estos plaguicidas. Y otro elemento que también a nosotros es importante tenerlo presente es que, ya se lo mencioné, en que en general, producto de esta temprana exposición en los niños, lo más frecuente es que presenten a temprana edad algún tipo de alteración neuroconductual. Por ejemplo, otro de los estudios que nosotros hicimos en esta revisión, se encontró de que se midieron los efectos de estos plaguicidas organofosforados en el desempeño neuroconductual en una cohorte de niños, de hijos de madres trabajadoras agrícolas del Valle de Salinas, como conocido el estudio Chamaco, que está muy citado en la literatura, desde la etapa prenatal, y estos estudios demostraron que la exposición prenatal a órganos fosforados está asociada negativamente al desarrollo cognitivo y neuroconductual, encontrando efectos a partir de los 12 meses de edad. O sea, la exposición temprana, prenatal, ese niño que está expuesto de manera temprana tiene más riesgo que los otros niños que no están expuestos. Y más aún, las alteraciones a nivel cognitivo se mantienen a lo largo de la vida, más allá de las intervenciones que se puedan hacer, por ejemplo, la escolarización, ¿ya? Entonces, esto es un elemento que es importante tener presente con respecto a cómo se regula justamente esa exposición en el mundo agrícola frente a aquellos trabajadores que tienen niños pequeños. Bueno, ¿qué pasa en Chile? Nosotros, hay poca evidencia, hay muy poca literatura de estudios realizados en Chile. Podríamos decir que en el reciente tiempo se ha empezado a desarrollar el equipo, que no solamente soy yo, sino que es un equipo, como decían recién en la introducción, que está conformado por diversos autores que están citados acá también, por ejemplo, Liliana Zúñiga, Boris Lucero, que han desarrollado también investigaciones en la temática, y hoy en día se están sumando otros investigadores de la institución que están interesados en el tema de exposición a plaguicidas, no necesariamente los efectos en la salud, pero sí lo que tiene que ver en la regulación, es decir, cómo mitigamos o cómo disminuimos la presencia de estos plaguicidas en el ambiente. También acá hay investigadores que han encontrado el efecto en el desarrollo, por ejemplo, y la presencia de abejas nativas que permiten la polinización, y cómo están desapareciendo también producto de esta presencia de estos plaguicidas que son las eliminan. Nosotros, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos evidencia principalmente reportada desde el estudio que nosotros desarrollamos, por ejemplo, el año 2011. Encontramos en 25 escolares que el 92% de los escolares expuestos a órganos fosforados tenían mayor concentración de órganos fosforados, menor desempeño cognitivo en la velocidad de procesamiento, que está asociada a la atención, similar a los estudios que les mencionaba que se habían realizado en Estados Unidos. Otro estudio de Rojas en el año 2000, ¿ya?, que hicieron un análisis de 10.000 fichas aproximadamente de nacimiento en Rancagua, encontraron que el 19% de los niños nacían con malformaciones, vivían cerca del predio agrícola,
También Liliana Zúñiga, que antes de llegar a nuestra universidad ella ya trabajaba el tema, en el año 2007, con temporeras. Ella justamente encontró que a mayor daño citogenético se presentaban problemas reproductivos, problemas de fertilidad, complicaciones en embarazo, aborto espontáneo, malformaciones congénitas, y esto principalmente asociado a aquellas temporeras que están expuestas a plaguicidas. Nosotros encontramos también en un estudio ecológico que existe un 4,24 veces más probabilidad de encontrar escolares con discapacidad intelectual en escuelas cercanas al predio agrícola. También en una muestra grande que medimos de 190 escolares de la provincia de Talca, en 4 comunas, donde encontramos que el 70% de los niños escolares con metabolito organofosforado estaban tanto en verano y otoño, es decir, en la época de mayor productividad agrícola y en la de menor, ¿ya? O sea, no influía la estacionalidad, y esto está asociado principalmente al consumo de fruta. Claro, en otoño los niños, ya sea de urbanos o rurales, consumían la fruta, y no variaba la presencia de este metabolito. Sin embargo, había una variable que sí variaba, que era el estar cercano a predio agrícola y aplicar plaguicida organofosforado en el hogar. Y eran los niños rurales los que presentaban el doble riesgo, que presentaban estos 3 niveles de exposición principales, es decir, exposición ambiental, en el hogar y en el consumo vegetal. Por otro lado, un estudio en Coquimbo que encontraron la presencia de menor actividad polinesterasa plasmática por la exposición ambiental, justamente en escolares rurales, y mayor presencia de aborto espontáneo en el año 2005 en JII en mujeres temporeras. ¿Ya? Entonces, en base a todo esto, nosotros, acá yo les quiero mostrar justamente, nosotros dijimos, ya hay evidencia, entonces hagamos la intervención y veamos si la intervención tiene un efecto o no. ¿Ya? Si hay un cambio, si las personas trabajamos en una intervención participativa con los papás y los niños de las escuelas, logramos reducir los metabolitos organofosforados en la harina, logramos que tengan los padres y los niños mayor percepción de riesgo con respecto a la exposición a estos plaguicidas. A partir de eso hicimos un ensayo comunitario aleatorio cruzado aquí en la región del Maule, en 2 escuelas, una en San Clemente y otra en Talca, con 48 escolares de 6 a 11 años, y la aplicamos tanto encuestas de percepción de riesgo tanto a los padres como a los niños, es decir, cuestionarios para niños y para padres, pero al mismo tiempo medimos a los niños los metabolitos organofosforados, piretroides y herbicidas en la orina. Medimos en septiembre y en octubre hicimos las intervenciones con los papás y los niños, y medimos en noviembre, solo en los niños medimos las cosas, ¿ya? Y lo hicimos tanto esto mismo en el año 2016 y 2017. En el 2017 lo aplicamos en un grupo, que fue el que se aplicó la intervención, y el otro grupo estaba de control, y el siguiente año, por eso cruzamos la intervención, es decir, los que eran control, les aplicamos la intervención, y al grupo que ya había sido el año pasado, el que recibió la intervención, no le aplicamos. ¿Qué encontramos? Y obviamente que medimos también la percepción de riesgo, medimos la presencia de clorpirifos, diacinón, malatión, paratión, y la suma de los dietiles y los dimetiles. ¿Se acuerdan cuando les mostré lo de la orina? También medimos eso. Además de piretroides y herbicidas. Hicimos, ¿cierto?, un plan de análisis asociado a análisis de fiabilidad con los cuestionarios, análisis exploratorio, también hicimos pruebas no paramétricas, y finalmente un modelo de ecuación de estimación generalizada para poder ver cómo era longitudinal, para poder analizar, ¿cierto?, cómo se asociaba o cómo en el fondo influía esta exposición, o sea, esta intervención en el tiempo. Bueno, ahí están los colegios, ambas escuelas, ¿verdad?, expuestas a distintos tipos de productos vegetales, en este caso manzanos, y acá viñedos, esta es la de Talca, evidentemente, y ahí nosotros encontramos, cuando íbamos al terreno, cómo estaban aplicando los plaguicidas en hora de clase. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Por qué se asocia entonces el mayor nivel de metabolito plaguicida en los niños? Primero, la presencia de clorpirifos en la orina se asocia tanto en el año 2016 y 2017 con la escuela más cercana a los predios agrícolas, que era la de San Clemente, y tener una vivienda a menos de 200 metros, o sea, también vivir a menos de 200 metros un predio. Y en el año 2017 las mismas variables se mantuvieron, además el consumo de fruta en la escuela. El diacinón en el año 2016 con menores, lo encontramos en los niños de menor edad, en la aplicación de organofosforado en el hogar y en la escuela más cercana, y en el 2017 lo encontramos asociado también a la menor edad. ¿Se acuerdan que yo decía? Los niños más chiquitos tienen más riesgo por sus características físicas, ¿verdad? Y bueno, también por jugar por la tierra, y asociado a la presencia de clorpirifos, y aplicación en el hogar. El paratión lo encontramos en los 2 años, y también se asocia con menor edad y la presencia de clorpirifos, y los dietiles encontramos que en el año 2016
con el consumo de fruta en la escuela, menor edad de los niños y sexo masculino, y en el 17 de nuevo con el consumo en la escuela al grupo que en ese tiempo estaba sin la intervención y a la vivienda menos de 200. En realidad nosotros no encontramos mucho efecto en la intervención, salvo en el año 2017, ya que el grupo con menor intervención, o sea, que no tenían intervención, que si bien la había tenido en el 2016, presentó una mayor presencia de esto, plaguicidas, ¿ya? Y en el segundo año se asoció con el grupo sin intervención de los diméticos, ¿ya? Acá la percepción de riesgo, ¿se acuerdan que le dije que también medimos cuestionarios? Se asocia con la intervención, la edad y género de los estudiantes, y en este caso es importante señalar que en el primer año las personas, tanto niños como padres que recibieron la intervención, aumentaron su percepción de riesgo, y en el segundo año el grupo control tuvo el puntaje similar con respecto al año anterior. Es decir, en el fondo, la intervención tenía un efecto a nivel cognitivo, podríamos decir, tanto padres para niños, porque ellos recordaban la intervención. Ellos, al responderles sí, aumentaron por ende su percepción del riesgo. Pero en el dato duro de las orinas no había mucho cambio, ¿ya? Si bien algunos elementos en el 2017 asociados al grupo que no tenía la intervención, probablemente por un tema de que puede ser, no lo sabemos, ¿ya? Pero puede ser que también igual afecte el tema del recuerdo y en la conducta, porque la percepción no mide la conducta, mide en el fondo lo que la persona piensa o percibe, ¿verdad? En cambio acá podríamos ver elementos básicos respecto a qué están expuestos los niños, ¿ya? Pero en realidad la fuerza estaba en los residuos que se encontraban en las frutas y verduras y en la exposición ambiental. Bueno, estos datos que nosotros encontramos, ¿con qué efectos se asocian de los estudios que yo les mencioné recién? Por ejemplo, el estudio Chamaco, que es una de las cohortes más conocidas que se ha estudiado a lo largo del tiempo asociado a la exposición a plaguicida y efectos neuroconductuales. Aquí ustedes, ¿dónde está? Ya no me funcionó. Ahí está, sí. Este circulito que está acá es el estudio que yo les estaba mostrando. Estos son las medias geométricas, ya que es un indicador similar a la media aritmética, pero acá, como nosotros no teníamos valores ceros, probablemente tal, tuvimos que aplicar la media geométrica por el límite de detección que tiene el examen de orina, que corta en, por ejemplo, no me acuerdo en este momento, pero me parece que era en 0.1 o 0.01 de microgramos por litro de orina, ¿ya? Entonces, acá entonces aplicamos una media geométrica y esta es la suma de los dietiles y de los dimetiles por nanomol por litro de orina. Y comparando, miren, fíjense, o sea, son mucho más altos en los dietiles de los escolares del año 2016 que el estudio de chamacos, lo mismo en el año 2017, muy parecido, ¿ya? Aquí está el estudio que hicimos en el 2010-2011 que les contaba, donde encontramos ese nivel de nanomol, mucho más alto que el que hicimos después. O sea, había una mayor exposición. Recuerden que era una muestra más grande. Y comparándolo con los otros estudios, nosotros podríamos decir que los niños justamente podrían estar expuestos, o sea, al estar expuestos a estos plaguicidas, podrían presentar estos efectos. Por ejemplo, en el caso del estudio de chamacos, afecta la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la comprensión verbal y el razonamiento perceptivo, y el coeficiente intelectual de los niños. También, al estar más tempranamente expuestos, por ejemplo, los diaquilfosforados prenatales se asociaron con problemas atencionales y con el tiempo de reacción y el control del pulso, y ya en el estudio de población general de Estados Unidos, este nivel de 15 microgramos nanomol, por litro de orina y del dietil y dimetil de 41, que está por debajo de lo que nosotros encontramos en el último estudio, hay un aumento de 10 veces la concentración de dimetil en niños con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, y niños con altos niveles de dimetil tiofosfato tienen doble probabilidad de trastorno de déficit atencional. Además, lo que encontramos nosotros con los piretroides y los herbicidas y los dietiles asociados a otros efectos que ya no son neurocognitivos, también nos entró, comparándolo con las concentraciones de orina encontradas en los niños, comparándolo con otros estudios que han medido otros efectos, también nos preocupó. Por ejemplo, la media geométrica, que aquí está nuestro estudio, esa es la media geométrica para los piretroides, 3-PBA, 1,43 microgramos por litro de orina, y la trans-DSCA, que es otro tipo de metabolito específico que mide presencia de piretroides, por ejemplo la deltametrina, que es un plaguicida que se encuentra
muy frecuente en los cultivos para la pediculosis, esos que venden comunes. El 3-PBA está más asociado a la cipermetina o otros tipos de tireoides que están más vinculados al uso agrícola o también a lo que se aplica en el hogar. ¿Ya? Bueno, nosotros encontramos 1,43 en el 2017 y la mediana también de los dietiles, que la comparamos con otro estudio, por eso escogimos estos indicadores, de 0,41 microgramos de dimetiltiofosfato y dietilfosfato de 1,82 microgramos. En el caso de este estudio del Solving, que estudió la leucemia linfoblástica aguda, pediátrica y exposición a pesticida organofosforado, se encontró estos niveles de microgramos. Si se dan cuenta, son mucho más bajos los niveles que se encontró en este estudio con respecto a lo que nosotros encontramos, y presentaban, ¿cierto?, los niños con esos niveles la presencia de este tipo de leucemia. En otro estudio en China también, asociado a los piretroides, estos fueron los microgramos que se detectaron en los piretroides, tanto en los casos y estos en los controles, y efectivamente los niños que eran controles estaban asociados a tumores cerebrales infantiles con mayor riesgo. Y en el caso también de otro estudio chino, la exposición a pesticida en el hogar y el riesgo de leucemia aguda en los dietiles, principalmente dietilfosfato, ¿cierto? Se encontraron esos microgramos también mucho más bajos que el estudio que nosotros encontramos. ¿Qué queremos decir con esto? No queremos decir que los niños de este estudio van a tener este tipo de efectos, ¿ya? Queremos hacer una alerta. O sea, efectivamente esta población infantil está mayormente expuesta a posiblemente tener riesgos en su salud. Y lógicamente que hay otros elementos que influyen, como la susceptibilidad genética y otras variables que están asociadas, ¿verdad?, a cómo se presentan estas exposiciones en el tiempo. ¿Ya? Nosotros alertamos justamente porque estos valores los encontramos muy altos con respecto a las referencias que existen en la literatura. ¿Sí? No se ha hecho estudios que midan la leucemia y exposición al organofosforado en Chile. ¿Ya? Se han hecho algunos estudios que miden la exposición, yo les mostré que son muy poquitos y con baja muestra, de la exposición a plaguicida organofosforado y efectos neurocognitivos. ¿Ya? Y se ha hecho en trabajadores agrícolas. Eso sí tenemos evidencia. Sin embargo, esto es una alerta. O sea, ¿por qué tenemos que esperar a hacer esos estudios y demostrar la presencia en Chile si ya hay evidencia internacional que demuestra con niveles más bajos? ¿Ya? Entonces ahí está justamente el componente ético. O sea, es lo que en general se reclama muchas veces del área de la industria. O sea, ¿dónde está el estudio chileno o para poder aplicar una normativa que se demuestre la evidencia en Chile, de que demuestre que efectivamente estos niños con esos niveles van a tener un cáncer o van a tener un daño a nivel neurocognitivo? ¿Por qué tenemos que esperar eso si ya la evidencia existe a nivel mundial? Aunque incluso a lo mejor hay escasas, como les mencionaba yo, con los piretroides. Pero ya hay un indicio, o sea, hay algo ya que genera ruido. Hay algo ya que provoca, ¿cierto?, un temor en la población, y al mismo tiempo ya hay una situación que nos está invitando a aplicar algo que nosotros denominamos el principio precautorio. ¿Ya? Bueno, y acá tienen otros estudios más de los piretroides y los herbicidas del 2,4-D, ya con elementos, con otras variables. Aquí están nuestros datos que yo recién les mostré. Aquí está el herbicida 2,4-D, la medida geométrica solamente, y los percentiles tomamos. Y viendo los otros estudios de China ya se los mostré, pero por ejemplo, aquí hay un tema del crecimiento, ¿ya? Del crecimiento de los niños, la distancia anogenital a los 3 meses, niños con este nivel de percentiles que son mucho menores que los nuestros y presentan este riesgo. También en Dinamarca, otro estudio de dificultades neuroconductuales sigue la misma tendencia. Es decir, acá con percentiles mucho más bajos que los nuestros presentan este tipo de alteraciones, y así con otros estudios que están mencionados acá, con la comprensión. O sea, hay mucha más evidencia y más reciente todavía que muestra, digamos, cómo en el fondo este tipo de plaguicida piretroide, que poca, o sea, no es mucha como lo habrán jurado, pero existe, ¿ya? Está generando, ¿verdad?, un tema, lo mismo que los herbicidas, asociados, ¿verdad?, en este caso a la presencia, ¿cierto?, de la distancia anogenital a los 3 meses y al déficit de procesamiento auditivo. Se ha visto que los herbicidas, este tipo de herbicidas 2,4-D, que es uno de los utilizados, no es el más usado en Chile porque el glifosato es el más usado, pero uno de los que más se usa, provoca esta alteración. Bueno,
entrando a la discusión, como les decía, entonces tú tienes un componente asociado a la bioética, que es otra temática que ustedes van a estudiar acá en el magíster y que van a tener, digamos, también que hacer el análisis de esta perspectiva, asociada a la bioética a la justicia ambiental. Entonces, nosotros observamos que, y es lo que les mencionaba recién, además de tener que potenciar el monitoreo, la vigilancia activa, ¿verdad? Que no solamente sea la pasiva, es decir, que un trabajador se intoxique, perdón, o una persona de la comunidad se intoxique para poder hacer vigilancia, sino que se vaya a las comunidades a medirla. Capacitación y estudiar las causas, factores asociados a exposición a plaguicidas y efectos en los salud niños, se requiere aplicar el principio precautorio. ¿Qué es el principio precautorio? Bueno, el principio precautorio permite a quienes toman decisiones en el ámbito político y administrativo de los gobiernos prevenir posibles riesgos que comprometan el bienestar de las personas y el medio ambiente. O sea, incluso con la evidencia que no coincide, ¿ya? Que hay cierto, podríamos decir, dudas. Algunas dicen que sí, otras dicen que no. Ya aplicar este principio solamente por el hecho, ¿verdad?, de que podría generar un riesgo en la comunidad y en el medio ambiente. Independiente, ¿cierto?, que no sea absoluta certeza. Es un derecho que posee la sociedad para protegerse del daño del que la industria, los desastres naturales o los mismos seres humanos hemos provocado en la Tierra. O sea, el principio precautorio acá debiera aplicarse y debiera estar dentro de nuestra legislación propiamente tal. Un elemento clave para entender esto es, por ejemplo, ver la clasificación de la IA asociada a estos plaguicidas que yo les mencionaba. Aquí ustedes tienen, la IA es la agencia internacional que hace que en el fondo toma los diversos estudios que se han hecho a nivel del mundo, hace un análisis, una revisión sistemática, ¿ya?, de esas evidencias, y después hace esta clasificación, está asociada a la OMS, donde coloca en 4 categorías los químicos, ¿ya?, ambientales que afectan a la población y los posibles riesgos asociados al cáncer. Y tenemos el grupo 1, que es cancerígeno para seres humanos, el grupo 2A, probablemente cancerígeno, el 2B, posiblemente cancerígeno, y el grupo 3, que no hay clasificación porque no está una evidencia suficiente. Entonces, si se dan cuenta, bueno, por ejemplo, los plaguicidas, está el lindano, el DDT, el diacinón, el glifosato como ejemplo, manatión, el dieldrin, el diclorbos, el 2,4-D, el paratión, carbaril, permetina y endrin, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver que justamente el lindano, que fue prohibido en 2007 en Chile, es altamente cancerígeno, es decir, el riesgo, y nosotros recién estamos viendo los efectos de esto, ahora, ¿ya? Esto se dejó aplicar los niños, tantos niños, tal vez algunos de ustedes aquí presentes, aplicaron el lindano. ¿Ya? Si fue aplicado muchas veces en el tiempo, más la susceptibilidad genética, más las condiciones ambientales que mencionábamos recién, probablemente, claro, esa persona podría estar en riesgo de desarrollar un cáncer en algún momento. ¿Ya? No necesariamente por el lindano, fíjense, hay otros elementos agentes asociados, además, arsénico, etanol, bebidas alcohólicas, etcétera, que podrían estar, ¿cierto?, una serie de factores relacionados. Por eso es tan importante las prohibiciones frente a estos químicos y alertar a la comunidad. Los 2A probablemente cancerígenos, ahí está el manatión que yo les mencionaba, y el diacinón, que en nuestro país todavía están permitidos. El 2B, que es posiblemente cancerígeno. ¿Qué significa que sea posiblemente cancerígeno? Que no hay tanta evidencia biológica en humanos, pero sí hay estudios de laboratorio en animales. El 2A es que hay alguna evidencia biológica en humanos y hay suficientes estudios en laboratorio con animales. Entonces, efectivamente, uno aquí ya con el 2B podría empezar a aplicar el principio de precaución. Bueno, la evaluación que realiza la IA entonces para poder clasificar los plaguicidas posiblemente cancerígenos todavía es acotada. Por ejemplo, el clorpirifos hasta acá, pese a la evidencia que existe sobre eso. Bueno, si bien existe suficiente evidencia que demuestra, por ejemplo, que los plaguicidas clorpirifos de 5 metros que les mencionaba son cancerígenos, todavía no lo evalúa la IA. Sin embargo, hay ya algunas evidencias de esos plaguicidas que yo les mencionaba, como el diacinón y el manatión, y el 2,4-D y el glifosato, que nosotros no lo hemos estudiado, pero es muy usado en nuestro país. Bueno, los 2 primeros son órganos fosforados, el diacinón y el manatión, y los 2 últimos son los herbicidas. Y como les decía, son los altamente usados en Chile, sobre todo el diacinón. Y acá nosotros encontramos en las comunidades escolares, y la comunidad europea nos tiene restringido prohibido. Entonces, ¿qué pasa que nosotros no lo hacemos? ¿Ya? Aquí tienen, digamos, lo que yo les mencionaba. ¿Sí? Estos son todos los efectos, y estos son justamente, bueno, el metamidofo ya fue prohibido, ¿verdad?, en Chile en 2019, pero todavía está vigente porque tienen que eliminarse, está permitida la ley que se eliminen de las bodegas. Hay un plazo hasta el 2021, se supone.
habría que fiscalizar y ver si se cumplió la ley. Bueno, no solo está esto, nosotros tenemos los datos que entregan las chipias, que justamente esta agencia chilena que está asociada a la iniquidad alimentaria, que está vinculada al Ministerio de Agricultura, demuestra cómo en su informe de notificación el 19 se presenta en la uva de mesa, que excede los límites permitidos por el Ministerio de Salud, y también así como otros plaguicidas como el metadinidofo en las lechugas, por ejemplo. Y en el año 2019 se prohibió, pero sin embargo todavía están esos residuos. Y nosotros observamos que los niños, ¿cierto?, están en mayor riesgo y no solo poseen por la alta exposición del consumo, sino también por estar en los predios agrícolas y usar este plaguicida. Por ende, la exposición al final es todo el año, no solo está asociada a época, está vinculada principalmente, como decía, al consumo de la fruta, y ya no solo en nuestros estudios, sino también en otros informes asociados a los mismos ministerios que han encontrado esta presencia en los vegetales. Recuerden que la fruta que consumimos nosotros, por ejemplo, en la época de otoño, invierno, viene del norte, de nuestro mismo país, principalmente. Estoy cerrando. Por ende, necesitamos una urgente discusión y reflexión bioética. Debemos regular la priorización de la producción a escala masiva, de la exacerbación de lo tecnocientífico en el mundo rural, por sobre el cuidado de la naturaleza. Y por otro lado también debemos velar por el derecho a recibir productos que cumplan al menos con los límites permitidos, controlar la exposición y aplicación de estos contaminantes en la población. Además, las comunidades se ven injustamente expuestas a agrotóxicos porque no solamente son grandes empresas, o las mismas comunidades son incentivadas a usarlas muchas veces por algunos programas, no tienen la educación asociada desde la temprana infancia, ¿ya? Solamente la educación la reciben algunos trabajadores agrícolas que están asociados a los niños. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que aplicar la justicia distributiva y justicia ambiental, y esto se resume en potenciar la educación ambiental en los currículos escolares y además colaborar de manera interdisciplinaria entre las ciencias sociales, la ecología, la salud pública, las otras ciencias, la salud, ingeniería y medio ambiente, por ejemplo, para poder generar esta conciencia colectiva en la comunidad. No solo se trata además de llegar con expertos, sino que también sea la misma comunidad que participa y es capaz de percibir y actuar frente a estos riesgos. Aquí entonces es fundamental y concientizar, incorporar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y representado por la diversidad de territorio y de ecosistemas, y el deber de los estados garantizar este derecho aplicar al principio precautorio. Nosotros creemos que esto debe estar al menos en algún apartado, por ejemplo, nuestra nueva constitución, y eso ya lo estamos viendo, esperemos que sea también. Y por ende, solo en la finalidad, ¿verdad?, de que podamos velar por la calidad de vida de las personas. Pero debe ser participativo, no puede ser, ¿cierto?, desde un enfoque desde el experto. Eso, te agradezco la atención. Bien, muchas gracias a la doctora Muñoz por compartir esta valiosa presentación. Y alcanzaremos una pregunta. Bien, entonces damos la palabra a los asistentes. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta sobre el tema, o aclarar algo, alguna reflexión también. Bueno, primero preocupante, esto debería ser un escándalo mundial. En Colombia vivimos los efectos del glifosato muy de cerca, con muertes muy terribles y peleas incluso binacionales por ello. Pero a nivel de la población, lo que nos corresponde a nosotros, digamos así, que consumimos frutas, verduras, ¿cómo manejarlo? Porque claramente es una realidad que escapa un poco a nosotros, falta mucha regulación, pero ¿qué podemos hacer en el día a día? Claro, bueno, hay normas, ¿ya? Yo les mencionaba las normas que fija la tolerancia máxima, pero también ustedes ven ahí de que hay informes que mencionan que no necesariamente se aplican, ¿ya? Y nos falta, por un lado, yo creo que es como, también hay un tema de discusión ética de por qué pasarle la responsabilidad a la gente solamente, con respecto a que no estén expuestos a estos plaguicidas, sobre todo en el ámbito del consumo de la fruta. Debiera ser un deber del Estado velar, ¿ya? Y también de las entidades privadas, de poder velar porque que eso no ocurra, ¿ya? De que sea en el fondo, ojalá que estén expuestas estos residuos de plaguicidas en los consumos de vegetales o de otros alimentos. Pero, ¿cómo podemos prevenir? ¿Ya?
Hay varias, bueno, nosotros enseñamos varias estrategias en estas intervenciones. Trajimos una nutricionista que trabajó el tema del lavar la fruta, que no solamente previene la presencia de estos residuos, sino también de otro tipo de contaminantes, como bacterias o virus que pueden estar en la fruta, u otros químicos. También el tema de poder consumir, ojalá, productos que provengan, ¿cierto?, y que sepan de dónde vienen, ¿ya? Y que tengan conocimiento del tipo de producción. Yo sé que eso es súper difícil. Si bien en la región del Maule hay algunas comunidades y asociaciones de agricultores orgánicos, en lo posible preferir esos productos. Pero sé que es muy difícil, muy complejo. O sea, de verdad, nosotros de hecho hemos tenido contacto con ellos, con los trabajadores orgánicos, y tienen, digamos, una asociación fuerte. Pero todavía nos falta en el fondo de ampliar esto, porque es muy costoso certificarse. Entonces hoy en día se da el concepto de la producción ecológica. Que no es, son productos que la gente trabaja de manera, podríamos decir, aplicar este tipo de plaguicidas, pero no tienen la certificación. Entonces eso ha generado la complejidad porque no tienen la certificación, porque es muy costoso. Entonces ahí hay que tomar acciones también a nivel, digamos, yo creo, más estatal, en poder subvencionar o poder apoyar estas certificaciones. Otro elemento que también, y por supuesto que aquí sí tenemos responsabilidad nosotros, es el uso de plaguicidas para controlar las plagas en los niños. Yo siempre sugiero que no se aplique sin conocimiento, sin la debida, y tampoco la aplicación de plaguicidas dentro del hogar, el uso doméstico. No se aplique si no hay experiencia. Y más aún, lo mejor, lo recomendado en el caso del plaguicida doméstico es contratar un servicio o una persona que sepa. Y, por supuesto, no estar presente en el momento que se aplica. Un solo hecho que tú eches un spray para matar una mosca y estás ahí presente, o tus hijos están presentes, y no hay una ventilación y no están las precauciones necesarias, y tú no usas elementos de protección personal, te puedes intoxicar. ¿Ya? Incluso mínimamente. Y el tema del uso en los niños para el control de plaguicidas, hay otras estrategias, o sea, de pediculosis, por ejemplo, hay otras estrategias para poder controlar, que son menos nocivas, y que por otro lado permiten, ¿cierto?, de que los niños no estén expuestos a tan temprana edad de manera permanente o crónica a este tipo de plaguicidas. Esas son algunas recomendaciones, pero yo creo que la principal es denunciar. Es denunciar. Si tú, por ejemplo, vas a dejar a tu hijo al colegio y ves que cerca están aplicando estos plaguicidas, hacer la denuncia al Ministerio de Salud, a la Seremi respectiva, para que vayan a fiscalizar, sacar fotos, tener la evidencia que están aplicando sí las medidas que permiten, que no te avisaron. Pues. Hay una ley, el decreto 158 que les decía que regula la aplicación terrestre. Hay una ley que dice, que exige que no se puede aplicar un plaguicida sin avisar a la comunidad, ¿ya? Y que se pongan los banderines y que esté todo, digamos, las medidas de precaución en ese sentido para la comunidad. Entonces, nosotros ahí tenemos que también como personas tener esa acción ciudadana. A veces a la gente como que le da vergüenza, que no se quiere indisponer con el vecino. No, tomar conciencia que en el fondo esto puede ser efectivo a la medida que también existe participación. Muchas gracias, le agradecemos nuevamente a la doctora Muñoz. Quisiera hacer un comentario pequeño. ¿Ya? Que respecto al estudio que hicieron ahí, que lo pudieron evidenciar, es súper importante y destacable que, por ejemplo, usted a pesar de hacer la intervención, quieren evidenciar en camino una conciencia con respecto al riesgo, había mucha la presencia. Esto se demuestra que intervenir en la población no depende de ellos, claramente como usted destacaba, sino que depende de las condiciones tanto sociales, educacionales, sociales, etcétera, que no son anexos a ellos. Entonces, si bien ellos tenían la concienciación, llevándolo a lo práctico, por ejemplo, no podían dejar de trabajar en eso, o no podían mudarse a otro lugar más lejano. Entonces ahí hay una intervención de otro tipo, justamente que quizás tendría que asumir el Estado o el ente privado para poder disminuir el riesgo en la población. Justamente, eso es la observación que coincidimos en ese sentido, y al mismo tiempo también lo que les decía, o sea, normal lo que es el tema del principio precautorio, es decir, dejarlo como parte de una base con respecto a las normativas y leyes que tenemos en nuestro país. En Europa es base, por ejemplo, está dentro de las bases de la Comisión Europea, de las normativas, y por eso que en Europa son tan estrictos con respecto a algunos químicos que se aplican. Y bueno, y ahí está la clave de que la comunidad participe también. Por ahí también nos podemos todos aportar y hacer
fuerza para que esto sea efectivo. Pero tienes toda la razón. O sea, podemos hacer muchas intervenciones en educar, pero si no está acompañado de lo otro, no va a tener efecto. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Muñoz y le queremos hacer entrega de un presente en la mano de la directora del programa. Una sorpresa. Muchas gracias. Como lo grababa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, a continuación, la directora de nuestro Magíster en Salud Pública de la Universidad Católica del Maule, señora Marlene Macaya Sasso, les entregará un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes. El inicio de una nueva versión de nuestro Magíster en Salud Pública es un motivo de orgullo para nuestra comunidad universitaria, la cual ha dado pasos firmes hacia la excelencia, valor que tenemos arraigado en nuestros programas de posgrado y, por supuesto, en todos los demás ámbitos institucionales. En el año 2019, retomamos un camino que comenzó 20 años atrás, cuando, como Facultad de Ciencias de la Salud, vimos que era necesario dar respuesta a los requerimientos de formación de la época. Sabíamos en ese entonces que Chile y la región del Maule requería capital humano capaz de buscar y ofrecer soluciones eficaces y creativas para que nuestra población viviera más sanamente. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la UCM fue visionaria y pionera. Se convirtió en la primera institución en la región en abrir un magíster en salud pública y hoy continuamos siendo los únicos en la zona en ofrecer este tipo de posgrado. En ese entonces, y durante 3 versiones consecutivas, se logró una amplia convocatoria, con más de 110 profesionales que cursaron este programa entre el año 99 y 2002. Luego de algunos años de ausencia, se retomó este camino con un gran programa reformulado que permitiera dar respuesta a los nuevos desafíos en temas de salud. Así, en 2019, reaperturamos el programa con una amplia convocatoria y hoy, con profunda alegría, le damos la bienvenida a los nuevos estudiantes, 22 profesionales interesados en aportar a la salud pública del país con sus conocimientos. Estimados estudiantes, como institución tenemos el deber de formar profesionales y posgraduados íntegros con vocación de servicio, protagonistas e impulsores de cambios que sean un aporte al desarrollo del país y la región del Maule. Y ustedes son los llamados a ello. Estamos seguros de que lo lograrán. Cada uno, desde el área de desarrollo que elija, deberá aportar para conseguirlo. Sin duda que requerirá de parte de ustedes un gran sacrificio, mucha dedicación, largas horas de estudio, pero por sobre todo motivación. Confiamos plenamente en sus capacidades y nuestro cuerpo académico estará apoyándolos en este proceso. Tenemos la certeza de que el camino que inician los llevará a impactar exitosamente con la evaluación y formulación de proyectos en salud, con la gestión de políticas, planes y programas o con la administración de recursos gubernamentales. Les agradecemos profundamente la confianza de depositar en nosotros su formación y queremos transmitirles la seguridad de que estamos preparados para ello. En nuestro programa de posgrado recibirán las herramientas y los conocimientos necesarios y sabemos que en 2 años y más, gracias a su grado académico, ustedes serán los líderes de avances concretos en el sistema de salud pública de nuestro país. Éxito en nuestro nuevo desafío. Bienvenidos y muchas gracias. De esta manera, damos por inaugurado el año académico del Magíster en Salud Pública de la Universidad Católica del Maule. Agradecemos su presencia en este evento. Recuerde que podrá revisarlo posteriormente en nuestro canal de YouTube y que a través de las redes sociales @faxa_UCM podrá acceder a más instancias de interés como esta. Por su atención y participación, muchas gracias y buenas tardes.